Va. Muy bien. Bueno, hola Caterina, ¿cómo estás? Hola Natalia, muy bien, muchas gracias. Bueno, me alegra muchísimo volver a verte aunque sea por este medio. Preferiría estar allá, debo ser sincera, Lo pero sé, nosotros también preferimos que vengas a oír. me alegra escucharlo. Pero bueno, va a haber que tener un poco de paciencia. Pero bueno, me alegra muchísimo que hayas aceptado la invitación. De un libro es un libro, a una charla es una charla, que queda claramente visible el paralelismo. Bueno, yo te contaba cuando te invité que un libro es un libro, es un proyecto que en realidad fue creciendo y que está, si bien dirigido al libro de artista y a todo lo que tiene que ver con el mundo del libro de artista, desde un punto de vista editorial, porque esa es creo, el punto diferencial, ¿no? Porque hay muchos talleres, muchos cursos y muchos puntos de vista sobre el libro de artista, pero en este caso la idea y el foco es cómo pensar el libro de artista como libro, como objeto libro, con un relato y con una linealidad y eh, con la paratextualidad que implica un libro y lo que significa pensar en una obra de arte en ese soporte. Así que eso Claro. por un lado, pero también yo empecé a desarrollar hace unos años un concepto más amplio que es el de las prácticas editoriales en el campo del arte, que divido en dos grandes campos, que uno serían las prácticas puras y el otro las prácticas híbridas, donde las prácticas puras hablo más bien de las publicaciones de museos en general, con todo lo que implica, que es de lo que vamos a hablar, hacer publicaciones en un museo, y las publicaciones híbridas, que sería el libro de artista, el arte correo, la poesía visual, etc. Las charlas de una charla es una charla, hasta ahora, vinieron por el lado de las prácticas híbridas y del libro de artista. Pero me interesaba mucho tener esta reunión con vos y además seguir expandiendo o relacionándonos con personas de otros países y sobre todo de Latinoamérica para ver qué está pasando o cómo se trabaja, qué pasa en el campo artístico, en el campo curatorial, en el campo de los museos, por lo cual me gustaría que pudiéramos tener esta charla sobre tu experiencia como editora de publicaciones de museos y también desde tu posición, y que sé que estás totalmente involucrada, cómo está el campo de los libros de arte y de artista en este momento en México. Así que la invitación es esta, pero primero, antes de la primera pregunta, prefiero que te presentes vos sintéticamente porque tenés una carrera demasiado importante como para poder describirla toda. Pues muchas gracias. Primero también no dejar de agradecerte la invitación y el reconocimiento, que la verdad es que para mí es importante viniendo también de ti y de tu especialización justamente en libros de artista, libros de arte ¿no? Y te has enfocado mucho justamente en este campo del, del mundo de los museos, ¿no? Donde la práctica editorial también es muy específica, tiene matices, muchos matices que habría que ir profesionalizando, ¿no? Es algo que hemos hecho improvisando, que hemos hecho sobre la marcha y que hoy en día pues ya tenemos muchos años en esto y podríamos ya darle un poco más de forma y tú has sido una de las personas que se ha dedicado justamente a que esto sea un cuerpo profesional de trabajo, ¿no? A nivel de estructura, ¿no? Bueno, y empiezo. Soy Ekaterina Álvarez. Actualmente soy la subdirectora del área de comunicación del MUAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM. Formamos parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y tengo en el museo ya 7 años trabajando. Mi experiencia, bueno, por supuesto yo entré al museo como editora en jefe para crear justamente de la mano del área curatorial y de los contenidos de Cuauhtémoc, la colección de los folios MUAC, que son las publicaciones que acompañan los proyectos de exposición, que más adelante
nos podemos extender justamente en esta colección. Yo tengo eso, pues más de 20 años trabajando libros de arte. La vida me llevó ahí. Empecé en la editorial Turner, después trabajando toda el área en la coordinación de los libros ilustrados, libros también de fotografía, libros de artista, por mucho tiempo. Eso, bueno, pues esos fueron mis primeros años. Con Santiago Fernández de Calella, con Juan García de Oteiza, con Alex García, y después me fui, bueno, especializando justamente en este tipo de ediciones. Después eso, trabajé como en la práctica de la gestión cultural en Casa Vecina, pero también tomé, por supuesto, siempre está la tentación editorial, entonces también tomé la batuta de los libros y de una revista que hice que se llamaba La Galleta China, que duró apenas 9 números, el número 10 se nos quedó enlatado, pero siempre he tenido no la esperanza, el deseo, y sé que un día la vamos a, va a ocurrir, o sea, la vamos a materializar. Era una revista, era una publicación, un tipo fanzine, justamente trabajamos con varios artistas. Qué interesante tenía. También hicimos una colección que se llamaba El Estudio Extendido, con los artistas que trabajaban en Casa Vecina. Esto lo hice de la mano con Willy Couch. Y después me seguí como editor independiente justamente de libros de arte por varios otros años, y después el reto de hacer una colección de libros para un museo de arte contemporáneo universitario, un museo universitario me refiero, con este perfil, ¿no?, muy particular. Pues me ganó, y entonces entré a la edición, al área de edición, ¿no?, a generar esta colección de libros y a generar una colección de libros para un museo donde los catálogos, donde no estuviéramos, donde una de las premisas era trabajar no a partir del ¿no?, catálogo de exposición, sino realmente darle la vuelta y contemplar todas las necesidades de un museo como el MUAC y de proyectos que genera el propio museo, donde además los libros, las publicaciones no estuvieran como siempre en los catálogos meses después de la exposición. Incluso cuando ya terminan las exposiciones, consigues los libros, ¿no? Porque claro, todos sabemos, tú bien sabes que hacer catálogos de exposiciones, sobre todo cuando son libros de arte, pues son libros caros, libros, ¿no? De materiales, bueno, de materiales caros, caros de hacer, caros de originar y caros de producir, ¿no? Entonces, no, además no todos los proyectos de exposición luego cuentan con los recursos para hacer ese tipo de libros. Entonces, esa fue una de las primeras de los primeros desafíos, ¿no?, que había que enfrentar. O sea, diseñar una colección de libros accesibles económicamente, de producción, donde la producción fuera importante, pero también económica, para privilegiar el cuidado de la edición y la concepción de los propios libros. Y también uno de los retos más, pues sí, más fuertes, más importantes, era pues tener el libro el día de la inauguración, ¿no?, que como también sabes, pues puede resultar una locura, ¿no? En términos de tiempo y de calendario, pues las exposiciones, o sea, los montajes de las exposiciones hacer un registro de las piezas de las exposiciones, pues no, no compatibilizan con un calendario editorial, ¿no? Entonces, eso también era un reto importante. Vuelvo sobre dos cosas que dijiste. Por un lado, ¿cuáles eran esas necesidades que vos pensás o que el MUAC en ese momento
planteó para pensar esta colección de libros, y además porque el MUAC es un museo particular, además de maravilloso y hermoso, y por otro lado, también hablar sobre el tema de accesibles económicamente, porque yo tuve oportunidad de estar en seminarios sobre publicaciones de museos en Estados Unidos, y cuando alguna gente le decía que me parecía que los libros de arte o los catálogos de museos o las publicaciones de museos tenían que ser accesibles, aunque perdieran calidad, me refiero a no tener la mejor imprenta, no ser a 4 colores, pero que tenían que ser accesibles para que los pudiera comprar cualquiera y no costaran, no sé, $1.000.000, Sí. pesaran 4 kilos, que además no se lo puede llevar nadie, me miraban con una cara porque hay como una cosa establecida de que el libro de arte o que el libro catálogo tiene que ser fino, caro, y como me decía una vez un fotógrafo o un imprentero, un artista trabaja con millones de colores y yo con 4. Entonces, nunca voy a conseguir esos colores. Pero bueno, Jamás. quería volver sobre eso, Sí. para profundizar el tema de cuáles eran las necesidades específicas de un museo como el MUAC, y qué opinas desde ese museo universitario, de una universidad pública, sobre ese concepto de libros de arte accesibles. Pues mira, sí, ese es el tema, ¿no? Con los libros de arte. Justamente yo creo que ya hay una apertura en el medio de pensar en libros de arte desde otro lugar, ¿no? Pensar en los libros de arte no desde un papel cubierto, ¿no? Como dices, o sea, porque claro, está esta necesidad, ¿no? De reproducir los colores, los 4 colores y las obras, por supuesto, pues en un papel cubierto se reproduce mucho mejor. Sin embargo, tal vez ese objetivo principal, ¿no? De las publicaciones. El objetivo es justamente el estudio también, ¿no? Son estos libros que nosotros diseñamos, o sea, esta colección, se trata también de hacer documentos, generar contenido de investigación, ¿no? Les decimos libros, yo creo que nosotros empezamos haciendo libros híbridos de entrada, ¿no? Porque no son ni un catálogo, ni un libro de teoría crítica, tampoco es un libro de artista. Sin embargo, tiene elementos de estas tres, ¿no? De estos tres formatos de los que he hablado, ¿no? Tiene imagen, o sea, hay un contenido visual, ¿no? Que por supuesto es importante ¿no? que exista, pero también tiene, y bueno, ensayos, por supuesto, traducciones que no se han hecho antes, ¿no? Trabajo inédito de los artistas que no está forzosamente en la exposición, que no forma parte de la exposición, sino que es trabajo que el artista bueno, de lo que se trata es justamente de hacer una labor editorial con él y que él tenga oportunidad también de trabajar estos proyectos en el formato editorial, ¿no? En la salida editorial. Entonces sí que además son una memoria porque lo planteamos justamente por el tema del tiempo, se plantean como una colección para poder, eso quiere decir que hay un diseño maestro previo, o sea, hay una caja prediseñada, ¿no? Una caja, me refiero a eso, una identidad, ¿no? Que eso además también era un objetivo importante porque había que reforzar también, no solamente reforzar, sino crear, construir un sello editorial, ¿no? Un sello del museo, un sello del MUAC. O sea, el MUAC produce estas publicaciones y para reforzar justamente ese trabajo, pues entonces había que estructurar y que diseñar una arquitectura justamente un layout, ¿no? A partir del cual todos los artistas y los colectivos y todos los proyectos que trabajamos tienen ya este primer saque, le diría yo, ¿no? Ahí adentro hemos hecho de todo, por supuesto, ¿no? Claro, eso es lo divertido, ¿no? Por más que hagas una colección así
bueno, y somos, además creo que somos bastante flexibles y nos dimos cuenta que además nos probábamos a nosotros mismos, ¿no? Se volvían cada libro, por más que fuera parte de la misma colección, era un mundo, ¿no? Fue un mundo. Y empezó además justamente la propia colección a evolucionar en base a las necesidades que fuimos descubriendo que se planteaban por los proyectos. El mismo museo, eso, tiene proyectos desde un centro de documentación Arquella, ¿no? Que genera proyectos de archivo, ¿no? De exposiciones interesantísimas, pero que, ¿no? Un catálogo, el catálogo de obra de Arquella no tiene nada que ver con el catálogo de obra de un libro de Rubén Ortiz Torres, por ejemplo, ¿no? O sea, de un artista que, ¿no? Que son mundos completamente distintos. ¿Con quién tomaste o entre quiénes toman este tipo de decisiones macroeditoriales? ¿Con el curador y la directora del museo? Hablo de cómo, justamente volviendo al punto de que había que crear la editorial del museo, porque a mí muchas veces me dicen, pero ¿qué son publicaciones de museos? Un catálogo de derechos. O sea, la editorial del museo es la editorial, es el área que hace libros, pero bueno, es una editorial con la particularidad de que trabajas en una institución que es un museo y que no es una editorial. Pero justamente claro, las áreas como curaduría, dirección o inclusive las áreas técnicas se articulan de otra manera. Entonces, no son decisiones que pueda tomar solamente un editor, por lo cual imagino que este planteo de necesidades, de colección, de accesibilidad, conociendo al MUAC y a la gente, habrán sido muy discutidas y armadas entre el área curatorial y la dirección, ¿no? Definitivamente decisiones colegiadas, o sea, y eso es lo que es maravilloso y lo que justamente le da también le imprime este espíritu a la colección, donde la colección se prueba a sí misma, evoluciona y sin salir de su objetivo principal, se va renovando, se va reinventando, ¿no? Conforme, y sigue siendo la misma, nada más que se reinventa. Lo bueno, estaba pensando ahora, que se nota, además, bueno, realmente conociendo el museo, tu trabajo, habiendo estado ahí, conociendo, escuchando a Cuauhtémoc y todo, se nota que trabajan colegiadamente, pero la novedad es que la persona que se incorpora al equipo es la editora, porque estas decisiones, creo que muchas veces en los museos, parten de arriba, los libros los hace un productor o un coordinador y no hay decisiones editoriales. Creo que acá lo interesante de lo colegiado es que había una editora como vos poniendo las pautas de lo que significaba hacer libros, no solo técnicamente, y se recontranota desde lo primero que yo vi, aún antes de conocerte, a lo que me estás contando hoy. Ah, qué bueno que eso es reconocible, porque sí era importante justamente, por supuesto, establecer criterios ¿no? con el área curatorial, sin duda, o sea, los curadores han sido, son parte fundamental Claro. de estos libros, todo el equipo curatorial, y sin ellos, por supuesto, no hay manera de sacar estos libros adelante, o sea, todo el contenido, ¿no? Se genera ahí justamente, se concibe ahí. Y bueno, y no solamente son los curadores, también, ¿no? El área de comunicación, el área de académica y pedagógica, o sea, sí involucran a muchas áreas del museo, tú y yo lo hemos dicho muchas veces, ¿no? O sea, las líneas editoriales son como las venas que atraviesan todo el museo. Claro. Y si no las integras y si no las tomas en cuenta ¿no? y las vuelves un cuerpo orgánico, entonces no hay correspondencia. Y entonces eso, los proyectos editoriales son proyectos aislados, son departamentos casi que podrían ser las islas de los museos y estaríamos sacando un catálogo cada 8 meses, ¿no? Justamente la condena, ¿no? O sea, yo cuando llegué al MUAC, llegué y encontré una serie de catálogos maravillosos, pero claro, muriéndose en las bodegas porque, por supuesto, no habían salido en su tiempo y forma o no habían tenido eso,
una distribución, ese es otro de los grandes temas, ¿no? Una distribución que les beneficiara y que los pusiera a circular en el mundo real, ¿no? Que eso fue otro de los grandes retos a conseguir. O sea, arrancó la colección y después conseguimos justamente una distribución nacional e internacional con nuestro aliado que es RM. Pero había que poner esos libros a vivir, ¿no? O sea, eso, los libros empiezan su tiempo de vida cuando salen de la imprenta, ¿no? ¿No viste que como la revancha de los libros o de los catálogos es que en el peor momento de la pandemia, lo que todos los museos empezaron a liberar los PDFs de los catálogos? Sí, maravilloso, sí. Circulaba, y en un modo en que los museos estuvieron muy activos fue, bueno, no podés venir, no puedo abrir, no puedo hacer nada, pero tomá, te libero los libros. Acá pasó un montón, un montón. Claro, sí, no, aquí bueno, lo que pasa es que te digo que es muy curioso ahora que te lo estoy narrando, que te lo estoy contando, o sea, que hago una retrospectiva porque estás haciendo estas preguntas, pienso, pues hace 7 años el proyecto del MUAC, el proyecto editorial del MUAC se planteó, por supuesto, nosotros siempre hemos tenido nuestros libros abiertos, o sea, es un open source, o sea, tú puedes descargar desde el principio, ¿no? Como formamos parte de una universidad, los contenidos tienen que ser abiertos y accesibles. O sea, si un estudiante no puede comprar el libro, aunque sea muy económico, tiene que tener la posibilidad de descargarlo de la página. Y eso siempre ha ocurrido, ¿no? Los libros híbridos, ¿no? O sea, todas estas características que hemos estado nombrando, que hemos enumerado hasta hoy, ¿no? Pues eso, hace 7 años las estuvimos digiriendo, diseñando y ejecutando, ¿no? Porque claro, eso, volviendo al costo de un catálogo, ¿no? Un catálogo de arte, pues cuesta arriba de $30, generalmente, ¿no? Entonces había que hacer proyectos que tuvieran una circulación mucho más pues eso, Cuauhtémoc lo dice muy bonito, dice, había que hacer libros soviéticos, ¿no? Sí, y es que, por ejemplo, la UNAM, la tradición de la UNAM, o sea, la UNAM se caracteriza por sus buenísimas ediciones, sus cuidados editoriales, sus traducciones, ¿no? Las traducciones que hizo la UNAM siempre fueron, pues eso, las traducciones que yo buscaba cuando iba en la carrera, perdón, en la preparatoria, ¿no? Donde, claro, no, donde se privilegia justamente el cuidado de la edición por encima de la producción, o sea, Claro. un papel Snow Cream, ¿no? El más económico o un Bond, o sea, papel Revolución, que ya se usa poco, pero justamente esa es la práctica, ¿no? Hay algo Poner los libros en las manos de las personas, perdón. hay algo que me interesa también mucho, creo que vos me lo habías contado, no sé si entendí bien, que ustedes tienen todo en digital, pero que también los venden en papel y que también agotan. Sí, 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 sí. Es una Ahora, prueba de que pueden convivir los dos modelos o los dos soportes perfectamente. y además hubo un fenómeno también del que nos dimos cuenta conforme íbamos produciendo las publicaciones, y es que gracias a la descarga, a la descarga digital, la gente generamos el coleccionismo a la inversa, o sea, la gente empezó a comprar los libros físicos porque les gustaban, descargaban, les gustaban las publicaciones, ¿no? las empezaron a coleccionar y entonces ya los libros, pues eso, la gente iba a buscarlos físicamente, ¿no? Eso es a mí me parece como que, como decimos acá, es ponerle la tapa a todo el mundo, ¿no? Porque esto de creer que porque está en digital no se va a vender o que no va, no sé, nunca más el papel, o sea, tira por tierra un montón de discusiones que ya de por sí son estériles, ¿no? Claro. Antes de avanzar, quiero que le cuentes a la gente que no conoce, porque la UNAM es un nombre, una marca que de todas maneras no se termina de entender hasta que uno no entra y ve lo que significa
ese lugar y hasta que no, bueno, nada, ni siquiera alcanza con eso. Pero además, el MUAC, ¿qué tipo de museo es? Que decís que es un museo tan particular, porque una que lo conoce sabe, pero Claro. ¿qué museo es? Pues el MUAC es, como decía al principio, es un museo de arte contemporáneo, ¿no? Especializado y dirigido en su estructura orgánica total al arte contemporáneo, pero universitario, o sea, no pero, con un perfil universitario. Eso quiere decir que hay, que porque forma parte, ¿no? De este campus, de esta gran institución, hay eso determina también muchas eso de las decisiones y de la búsqueda de las propias líneas curatoriales del museo. Eh, el MUAC, además, desde que antes de ser el MUAC, antes fue, bueno, Graciela de la Torre fue quien inauguró este museo y tenía antes el proyecto del MUCA Campus, justamente, que estaba en la Facultad de Arquitectura, bueno, que se encuentra en la facultad, sigue operando. Y desde entonces, con Olivier Debrois, empezaron a hacer una colección, ¿no? Justamente de arte no contemporáneo desde los años 50, de arte en México. Y bueno, al día de hoy, este museo, bueno, tiene una colección importantísima y se ha concentrado, sobre todo yo creo que su perfil, que es lo que yo creo que lo distingue, ¿no? De muchos museos, es que, bueno, es punta de lanza, pero es que además privilegia también el trabajo de investigación y el estudio a través de, ¿no? Seminarios para dar salida a los proyectos. O sea, todo tiene un rigor, digamos, lleva un rigor académico también, ¿no? Y eso lo vuelve muy especial. Quiero agregar algo también importante, o que no es un detalle, que está en el medio del campus, que Además, el campus de la UNAM es grande como Mónaco, ¿no? Una vez me dijeron sí. este dato simpático, que está en el medio del campus y que es un museo muy instalado en México, en la ciudad, muy importante, y que es un edificio contemporáneo espectacular y que es un lugar que además tiene, bueno, está dentro de un circuito, del circuito cultural, ¿no? Me parece, del campus, pero que no es lo que uno puede imaginar, que el Museo Universitario es una bestia de edificio, es uno de los museos más importantes de la Ciudad de México y adentro de lo que es el campus y bien adentro. Claro, no, arquitectónicamente ¿no? Es muy imponente también, o sea, eso, como dices, muy espectacular, está en la explanada donde está la sala mesa, está la biblioteca, Claro. ¿no? La coordinación de difusión cultural, o sea, sí es un espacio, eso también, eso, a nivel arquitectónico, muy importante y es, como dices, el corazón, ¿no? Está al lado del espacio escultórico, que también es otro lugar icónico, ¿no? Del campus universitario. Bueno, claro, esta rectoría, en fin, es que es un universo, ¿no? Además, por no hablar de que ahí en CEU, en el campus, están los murales más hermosos de México también. O sea, Sí, en sí, sí, una sí, zona, sí. pero bueno, o sea, hay toda una concentración de diferentes etapas del arte y de diferentes maneras de mostrarlas. Ahora, lo que me gustaría, ahora vos me hablabas de los proyectos editoriales y me hablabas en particular de los cuadernos MUAC, que creo que es una colección más nueva, ¿no? Si Sí. es algo para mostrarnos y ir por ahí como entrando. Sí, pues bueno, sí quería, los folios, bueno, no, Ah, aquí dale. no sé si se pueden ver, Sí. acá yo quería justamente nada más cerrar antes de abrir Sí. la conversación de las otras líneas, de las otras colecciones que tenemos, que estos folios fueron, ¿no? Evolucionando y tienen otra característica que los distingue, que además de ser ediciones económicas accesibles, como lo decíamos, eh, accesibles el día de la inauguración y también en su precio de venta, tienen esta particularidad
que es el cartel camisa, que descubrimos que había que generar. Este es el del libro del 68. Ahí tú tienes a tu Jeremy Deller, exacto. Es precioso, ¿sabes? Yo tengo sí, tengo un amor especial por ese porque fue el primero. Me encanta, me encanta. Sí, sí, no, bueno, porque ese cumplió siempre con bueno, se inauguró con el propósito que tenía, ¿no? O sea, dijimos, ¿cómo hacemos de nuestros libros? Eh, Eso, si podrías mostrar cómo es en el plasta azul, o sea, el libro azul, eso. Estos libros eran así todos nuestros folios sencillos y nuestros folios extendidos. Y era muy complicado cuando hay que hacer una alianza, una colaboración con otros museos en el extranjero. Eh, que los museos aceptaran estas publicaciones tan puristas, digamos, ¿no? Bueno, no puristas, o sea, también eran eso, con un aspecto de justo de colección, con la plasta de color, ¿no? Era difícil que al no ser una cuatricromía, al no tener una imagen, ¿no? En sus portadas, los museos quisieran subirse en nuestro proyecto. Entonces, por eso inventamos justamente el cartel de la exposición, o sea, fue una doble estrategia, ¿no? Es una estrategia muy buena porque, perdona, voy a cerrar la puerta un momento. Sí, sí, sí. Perdón. Gajes de la vida doméstica. De la vida doméstica. Los libros, entonces, enfrentamos, o sea, hicimos una doble estrategia. Una fue que esto era mucho más, perdón, esto era posible que los museos lo aceptaran como ellos podían sumarse a nuestras colecciones como parte de sus libros. Por ejemplo, lo hicimos con el Centro de Arte 2 de Mayo y con ellos fue con quienes inauguramos esta modalidad de los folios. Así sí era posible que el Centro de Arte 2 de Mayo generara una publicación en colaboración con el MUAC y que esa publicación no fuera ¿no? un sello ya de entrada, gráfico característico solo del museo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ya esto se fue, ¿no? Llegó a muchos otros lugares. Hoy, por ejemplo, eso terminó dictando también la política de la imagen en la portada, porque también nos dimos cuenta que a pesar de que, por ejemplo, los folios extendidos, estos folios más grandes como el que mostraste, eran más caros, se vendían más que los pequeños que eran más baratos. O sea, los que tenían justamente el cartel de la exposición, ¿no? Que además la idea era trabajarlo con el artista. ¿Cuántos ejemplares más o menos en promedio folios? Tiramos 1000 ejemplares. Siempre la tirada es de 1000 ejemplares, a veces de 500 ejemplares. ¿Perdón? Para ustedes es poquísimo 1000 ejemplares. Pues sí y no, o sea, sí, y tuvimos que hacer varias reimpresiones. Por ejemplo, un caso de mucho éxito fue el folio que hicimos de William Kentridge, eso tuvimos que reimprimir. También tuvimos que reimprimir Anish Kapoor, bueno, otros que eran más, pero fue muy interesante este fenómeno de también, así como fue interesante el fenómeno de generar el coleccionismo a partir de la descarga digital, también fue muy interesante cómo el libro extendido, el folio extendido que era más caro, dictó la pauta para los siguientes folios. Por ejemplo, este es un folio, este es el de Didi Uberman, se llama Sublevaciones. Sí. Este libro es justamente un resultado no es un libro con cartel camisa, ¿no? Pero así es una, digamos que una parte, es uno de los resultados de la
experiencia que tuvimos de que funcionaban mejor las portadas Claro, con imagen que las portadas con plasta de color. Eso es lo ah, que quería decir. claro, Ya me expliqué, ¿no? sí, 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 Sí. sí. Y bueno, ampliar eso, la Ah, portada en la solapa, ¿no? Y trabajar, hacer, claro, pedirle y al conservar, fotógrafo todo lo que puede dar. claro, y conservar el color en la tercera y cuarta de foros, que Claro, además, o sea, siguen siendo los hermanos, ¿no? De estas publicaciones, de este Jeremy Deller que tú acabas de mostrar con plasta, ¿no? De color azul. Otro de los cambios importantes que sufrió esta colección, no sufrió, que a la que se tuvo que ajustar esta colección fue el cambio de identidad del museo. Y claro. es imperceptible, es muy impresionante, el diseño es muy bueno, el diseño es de Cristina Paoli, y es bueno, es tan bueno que este cambio de, ¿no? de tipografía y este cambio de identidad que tuvo el museo, todo ese cambio no es perceptible, No, es verdad. eh, Y además porque sigues viendo los folios. ¿Perdón? es muy amigable en todos los sentidos porque uno puede, o sea, la marca misma te permite entrar y a la vez gráficamente es muy, nada, es plástica, amigable, plástica. Es una Sí, sí, actividad sí, con la que jugaron muy bien la interacción, ¿no? Como que tiene exacto. interfaz esa identidad. Exacto, exactamente, exactamente. Incluso adentro, si luego, si checas la caja tipográfica, ¿no? Cuando cambió a esto. Aquí, mira, aquí está, por ejemplo, el folio de Rubén Ortiz Torres, que fue uno de los proyectos los montajes que con el COVID hace un año ¿no? Que quedó atrapado, bueno, se inauguró, se exhibió, pero quedó atrapado a la Ah, mitad. Y por ejemplo, déjame ver si aquí puedo mostrar justamente la diferencia de las cajas tipográficas, o sea, la tipografía, para que veas cómo, bueno, eso, el cambio no es perceptible y es muy... Y aquí está la otra, espera. Acá lo voy a mostrar. Aquí hay una caja. ¿Se puede ver? sí, 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 ahí se ve más grande. Sí, Ajá. Y esta es otra caja. La otra, la cambió la nueva. tipografía. La tipografía, exacto. O sea, Ah, pero claro, el libro sigue siendo el mismo, ¿no? Sigue teniendo las mismas, digamos, reglas o criterios, ¿no? ah, Gráficos, editoriales. Y por eso, como tú dices, el juego, hay mucha plasticidad y mucho juego, y entonces los libros siguen formando parte de la misma colección, o sea, son los folios, ¿no? sí, 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 buenísimo. Bueno, Cosa que lo vuelve importante. ¿querés que veamos los cuadernos? Si quieres sí, bueno, un momento nada más Ah, esta es la otra línea del museo, donde, además, donde, para que se pueda ver la página, porque yo después voy a poner los datos de la página, porque después de esto la gente va a querer verlos, sí, bajarlos, claro, 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 o sea, sí, información para la comunidad. para toda la comunidad, Van a exactamente. subir las visitas así. Sí, no, sí que es importante, ¿eh? Espérame, déjame ponerme aquí está. Ay, perdona. Em, bueno, y de pasada voy a presumir nuestra hermosa página también. Claro, por eso. Muy bien. Comparto acá pantalla. Y... En una charla es una charla, todos pueden presumir. Muy bien, y pido, en una charla es una charla, pido disculpas por todo el escándalo, estruendo, es que es un momento en mi hogar difícil. Bueno, acá, bueno, esta es nuestra página, esta es nuestra sala 10, la sala 10 virtual desmaterializada del museo, y voy a entrar justo a nuestra barra justamente de la programación virtual, por si quieren, bueno, para buscar las publicaciones ahora les muestro de qué manera, pero
para encontrar justamente la recomendación editorial de estas son las recomendaciones editoriales. Esta es una fotografía, por ejemplo, de todos de nuestros folios, ¿no? Este es aquí aquí se alcanza a ver más o menos un poco la evolución de la que te estaba hablando, Natalia. Claro. ¿No? De los colores, de las plastas de color y después de las cuatricromías y de cómo esto fue cambiando, ¿no? Es una foto que claro. que engloba un poco la memoria y la evolución, ¿no? Mira, acá se ve cómo fue cambiando, ¿no? Estos son todos nuestros libros y cómo han ido cambiando conforme, ¿no?, avanza el tiempo. Entonces, bueno, aquí está. Se uniforman, es buenísimo ver realmente se ve una evolución y ningún cambio abrupto, ningún salto. Exacto. Y bueno, cómo estaban numerados al inicio, después cómo justamente la cuatricromía cambia pero siguen numerados, nada más que están, ¿no? Esto está dentro de de la camisa, en fin. No me voy a eternizar en esto para bueno, para poderles poner justamente la otra línea, que es la línea de museología. Tenemos una línea que se llama Los Cuadernos, que Hola, es soy Nick, soy parte del equipo editorial del MAC y quiero... Voy a bajarle un poco al volumen para podérselos explicar. Estos libros son nuestra colección Cuadernos del MUAC. Tiene dos líneas importantes, que es la de teoría crítica y la de museología. Museo Digital, en especial, es un libro que se encuentra dentro de la línea de museología. Esta es una recomendación editorial que hicimos al principio de la pandemia, donde por ejemplo, estos gráficos los hizo la artista Tania Candiani y en colaboración con nosotros. Voy a adelantarlo un poco para que lo vean. Este es el book trailer. ¿Perdón? Es el book trailer del libro, ¿no? Exacto, es el book trailer, exacto. Lo adelanté para no tomar mucho tiempo, pero bueno, aquí están las recomendaciones, las arrancamos justamente hablando de todos de nuestros folios, de los ensayos que hemos publicado, de los contenidos, ¿no? Que hemos rescatado. Se puede descargar en línea. Claro, y la marca. No, buenísimo. Exacto. Sí. Voy a dejar de compartir pantalla, pero... Impresionante el trabajo, impresionante. Yo me acuerdo que la primera vez que fui al MUAC a dar el seminario en la maestría, que entre otras cosas la maestría en curaduría y en artes visuales depende del MUAC, no sé si sigue dependiendo. Sí. Pero sí, bueno, sí. Tan importante, bueno, yo daba las clases ahí y veía los catálogos gordos, pesados y carísimos, y decía, no puedo. Y no sé si fue en el otro viaje o en otro momento que vi los folios y dije, claro, como una versión económica y posible de esos catálogos así. Y bueno, y ahí, no sé, yo creo que ahí ya te conocí o, bueno, por suerte. Sí, nos conocimos en ese momento. Creo que sí, fue además hace ya creo que fue al principio, Natalia, que nos conocimos. Al principio justamente del arranque de esta colección, yo creo. Sí, yo creo que sí. Y ¿verdad que sí? Dos preguntas para ir cerrando. Por un lado, me llamó la atención que al principio dijiste, la vida me fue llevando a libros de arte. Esa no te la creo, o sea, no sé mucho de tu inicio, pero ¿en qué te formaste? ¿Cómo que la vida te fue llevando? ¿No fue una intención ser editor o editora de libros de arte? Editora sí, el azar me llevó a especializarme en los libros de arte y encontré una pasión ahí. Por eso me decanté. Bailarina, después estudié teatro, después literatura latinoamericana. Genial. Y después me decanté por la especialización en los libros de arte. Me atraparon los libros de arte, por supuesto, porque entré justamente a coordinar las colecciones de libros ilustrados a Turner. Antes ya era editora, ya estaba justamente incursionando después de la carrera, porque
Sí, perdón. Perdón. Sí, mi amor. Estaba incursionando, bueno, después de la carrera, ¿no? Hice trabajo de edición, corrección y todo por lo que todos pasamos. Publiqué, en algún momento quise también trabajar pues eso, como periodista, pero eso la verdad es que fue muy poco tiempo y en realidad me decanté por el trabajo con los artistas cuando empecé a probar las ediciones ilustradas. De hecho, es muy curioso, pero un dato curioso es, o sea, aprendí con los grandes. Lo digo porque, por ejemplo, el libro de Cuando la fe mueve montañas, que hicimos con Francis Alice y justamente Cuauhtémoc Medina, fueron mis primeros proyectos editoriales. ¿Cómo no enamorarte? Claro. Exacto. El proyecto de Francis, del Claro. libro de la Ciudad de México, del Centro Histórico de la Ciudad de México, con diseñadores que en ese momento, bueno, y que siguen siendo muy importantes, Rocío Mireles, Uciel Carp, Daniela Rocha, o sea, con ellos yo me formé, ¿no? Me formé con, ¿no? Los libros de Gabriel Orozco, los libros de... Fueron libros muy grandes donde yo aprendí a trabajar, ¿no? Me formé. México, además, yo cuanto más los conozco, estudio, más conciencia tomo de la fuente inagotable de artistas de libro o de artistas vinculados a libros. Tomo conciencia de las cosas que pude ver y traerme las veces que estuve y de las que me perdí. Pero bueno, es inagotable y siempre que doy clases termino hablando largo de México y de mexicanos y siempre, y es Ulises Carrión y Felipe Ehrenberg y es Matías Goeritz y ahora estoy profundizando en Matías Goeritz por otras cosas y bueno, es infinito. Entonces también es muy interesante tu llegada, o sea, para mí sos una excelente editora y de libros de arte y lo que has hecho en el museo me parece realmente enorme y sé de tu pasión y de tu amor por este trabajo y por mejorarlo siempre, aunque yo te lo dije 1000 veces, no le veo ya mucho para mejorar, sí para seguir probando, pero está buenísimo poder hablar con gente de México de estas cosas porque tienen una tradición muy fuerte de arte y de libros y combinada, que bueno, y estás en un lugar muy particular, con un curador muy lúcido, porque es inteligente y es lúcido, así que bueno, tu experiencia es el decantamiento de un montón de cosas muy, muy buenas, muy enriquecedoras, así que está buenísimo conocer esa experiencia y bueno, ojalá las podamos seguir compartiendo. Ojalá que sí. Nada más para sumar esto que me acabas de decir, justo, bueno, lo agradezco muchísimo y además creo que también los artistas fueron una de los motivos por los que justamente eso me quedé en este trabajo, en este oficio que decimos todos que es muy ingrato, pero que es muy satisfactorio, justamente porque cuando ellos se involucran con los libros, con sus publicaciones, ¿no? Cuando tienes oportunidad de trabajar con ellos, yo acabo muy contenta. Yo hace poco con Jimena Labra terminamos de trabajar su libro, el mismo Manuel Felgueres, con el que tuvimos la oportunidad de trabajar el folio, ya no su libro que al final sacamos el año pasado, a finales del año pasado, pero bueno, lo que quiero decir es que los artistas son los que le ponen, ¿no? También un amor y un cariño ¿no? A todas estas ediciones que hacen muy especial el trabajo, ¿no? Y también eso, los equipos, ¿no? Los curadores, ¿no? Todo el equipo que se involucra, ¿no? Todos sabemos que en nuestro oficio, ¿no? De quienes estamos enamorados más, ¿no? Del prensista o del corrector, bueno, todos de los odiamos más traductores. también, porque ¿Y a quienes odiamos más? Hay que ser sinceras, a veces nos odiamos, porque una dice, uy, en este libro aprendí tal cosa,
y en el siguiente aprendes otra porque la que aprendiste no te sirvió, porque cada artista, vivo o no, es un mundo y nunca te va a pasar lo mismo. Y ese es un desafío que tenemos los editores de arte tremendo, o sea, es para otra conversación, pero las especificidades que tiene la edición de arte y de publicaciones de museos, también desde el punto de vista histórico, que bueno, son las cosas a las que me dedico, son tan enormes y tan importantes como cómo poner un logo, o qué logos van, o la importancia simbólica de poner un logo, un prólogo. Yo siempre hablo esto de los paratextos, ¿no? Que son fundamentales en estas clases de libros. Así que bueno, hay muchísimo para hacer, y apunto para cerrar a esto que nos unió mucho desde que nos conocemos, que es profesionalizar el campo de la edición de museos. Y de la práctica editorial, sí. Yo creo que vamos, yo con todo y nuestra crisis, que ya no respondí esa pregunta, pero igual y tendríamos que tener una siguiente charla, con todo y la crisis que vive justamente mi campo editorial, con todo y esta crisis tan importante, como líder, como directora del Museo Amanda de la Garza, impulsa en este momento, tiene mucho interés y siempre lo ha tenido desde su práctica curatorial y hoy como en la dirección del museo, de no rendirse ante esta precariedad, ¿no? Que estamos viviendo, sino realmente alimentarla, o sea, que el músculo siga, o sea, que crezca, no que desaparezca, sino que crezca. Y sí es importante que lo volvamos mucho más visible, y es muy importante justo tu labor en este mundo. Sí, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ekaterina, un placer, me alegra mucho haber tenido esta excusa para robarte un poquito de tiempo. Gracias a ti por la invitación, de verdad. Me gustaría volver a ser invitada, y perdón todo el ruido a mi alrededor. Perdonada, y volverás a ser invitada, prometido. La segunda vuelta. Muchísimas gracias. Bye. Hasta luego.